Bienvenidos a Celta Lab. Como sabéis, Celta Lab es el hub de innovación del Real Club Celta, ¿vale? Donde tratamos de poner en valor la transformación digital en el mundo del fútbol, ¿vale? Hoy más que nunca podemos hacer honor a nuestro claim, que es las startups como modelo de cantera en la innovación del club, porque contamos con un evento de transformación digital en el fútbol de cantera. Vale, para ello contamos con 3 profesionales, como son Michel Salgado, exfutbolista del Real Club Celta de Vigo, del Real Madrid, entre otros, y actualmente director de la Spanish Soccer Academy. Con Edu Covelo, director de cantera del Real Club Celta de Vigo, y con Agus Rosadas, fundador de Oliver, una startup que nos va a presentar la espinillera inteligente. Vale. Sin más, vamos a dar paso a esta charla. Michel, me gustaría empezar por ti, que nos cuentes un poquito, conocemos tu trayectoria como futbolista, pero nos gustaría ahora conocer tu trayectoria como director de esta academia, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Cómo trabajáis la formación en el fútbol de cantera? Sí, bueno, esto comenzó justo cuando yo dejo de jugar al fútbol. Eso supone el paso de ser exfutbolista, el difícil paso de ser exfutbolista a hacer algo, ¿no? A hacer algo más que no se sabe qué es hasta el momento que decides. Eso viene en el 2013, hace 7 años exactamente, cuando dejo el Blackburn Rovers en Inglaterra. Tenía algunas ofertas en España, pero no era partidario de volver ya a España. Tenía algunas ofertas más, pero realmente no me llenaban. Y bueno, la oferta de Dubái doble, de hacer televisión en Qatar y sobre todo de poder ser director de una academia, que en ese caso la tenía que fundar yo, en unas instalaciones que eran espectaculares pero que no estaban funcionando, pues partir de cero y empezar con una academia un poco profesional, ¿no? Digamos que cuando hablamos de academia, hablar de Spanish Schools no tiene nada que ver con una academia como puede ser la cantera del Celta o cualquier equipo profesional que vosotros podáis ver en España. Tampoco como equipos locales, porque en ese sentido nosotros no podemos elegir a nuestros jugadores. Esa es una de las peores cosas que nosotros tenemos. Por otro lado, lo que intentamos es, con las herramientas que tenemos, bueno, pues salir adelante. Y ahora un poco paso a comentar cuáles son nuestros objetivos a largo plazo. Desde luego, a corto plazo en sí, desde el primer momento, nuestro objetivo era traer un poco una especie de metodología. Cuando se habla de metodología, es mucho más complicado aceptar el término metodología a una academia como la mía que traer una metodología a una academia a un equipo donde tú puedas traer a tus jugadores, ¿no? En ese sentido, los grupos A, B, C en niveles son mucho más difíciles en los que implementar la metodología. Digamos que tenemos que ser muy claros qué hacer con el nivel C, qué hacer con el nivel B y qué hacer con el nivel A, ¿no? Yo creo que esa es la distinción más grande que tenemos con respecto a cualquier equipo. Entonces, en ese sentido, me he rodeado de entrenadores, la mayoría españoles, para buscar más que esa metodología, ese toque español de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que los entrenadores a nivel de desarrollo, de formación están haciendo ahora mismo en España, que es un trabajo espectacular en los últimos, vamos a decir, 15 años. Yo creo que el fútbol español ha pegado un salto cualitativo enorme, ¿no? en cuanto a fútbol de formación, y eso es debido a la formación propia de los entrenadores que están ahora mismo en los equipos y a los directores y a toda la gente que rodea al fútbol de formación, teniendo en cuenta además que creo que, para mí personalmente, yo creo que los clubes invierten muy poco y se están llevando demasiado resultado con esa poca inversión, ¿no? Yo creo que se debería invertir muchísimo más en la formación de jugadores. Eso lo pongo por primero, ¿no? Creo que además los entrenadores están muy mal valorados económicamente en la formación, y así es muy difícil trabajar. Yo creo que acá leí algunos entrenadores incluso en formación que casi les cuesta dinero, que en ese sentido tienen un sueldo muy bajo y tienen que pagarse la gasolina para ir a entrenar, y ya se les va el sueldo del mes. Por eso te puedo decir que muchos incluso están por el cariño y por lo que significa para ellos entrenar, ¿no? A chavales y formar a chavales. Esto es primero porque, antes de hablar de mundo digital y todo, tenemos que entender que sí, que estamos implementando un mundo digital en el fútbol, pero quizás lo básico también lo estamos perdiendo. O sea, yo antes de invertir en todo lo que me den digital en Dubái, lo primero que invierto
es en entrenadores. Para mí, la Claro. clave de mi academia es el trabajo que estén haciendo mis entrenadores con los diferentes grupos, que tengan muy claro cuál es su rol entrenando a grupos de chavales de calidad C, cuál es su rol en B, cuál es su rol en A o competición, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se han dado muchísimos pasos en estos 7 años. Yo creo que me he rodeado de los entrenadores adecuados, dentro de, como he dicho, de nuestra fuerza, de la poca fuerza que podamos tener, en el sentido que nosotros en Dubái perdemos muchos jugadores cada año, son jugadores la mayoría expats, que son jugadores de padres que están trabajando aquí, pero que de repente finaliza su contrato y se tienen que ir. Entonces debemos ser lo más profesionales que podemos cada año y cada año inventarnos a nosotros mismos. O sea, que los entrenadores pierden 2 o 3 jugadores y tienen que reinventarse con jugadores que vengan nuevos a vivir al país, o incluso otros jugadores que estén en los grupos B y empezar a hacerlos funcionar para que respondan en el grupo A. Y así es como estamos trabajando. Como te digo, es una metodología de fútbol español totalmente, basada en fútbol español. Y ya después de 7 años estamos compitiendo, bueno, yo creo que Edu lo sabe, ha estado aquí en Dubái, estamos compitiendo a un nivel, con todo lo que hemos hecho y con los problemas que hemos tenido, estamos compitiendo a un nivel muy, muy, muy importante. Por lo menos para nosotros estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Estamos yendo a torneos a España y dando la cara contra equipos con presupuestos y equipos que tienen, digamos, una metodología muy clara, con jugadores casi semiprofesionales. Entonces, en ese sentido, estamos dando unos resultados en los últimos 3 años muy importantes que nos llevan a intentar dar un paso más, ¿no? Yo creo que en ese sentido también estamos trabajando un poquito con el Celta, de la mano del Celta. Estamos enviando los chavales que tenemos más claro que pueden estar a un nivel competitivo en el futuro y que están a la altura de lo que el Celta requiere, ¿no? A nivel de calidad, están yendo a entrenar con ellos, incluso a jugar torneos con ellos internacionales, y también están teniendo una respuesta personal, no solo de club, de equipo, muy buena. O sea que yo creo que ya estamos dando pasos importantes. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues intentar que estos chicos, primero lo que estamos vendiendo a sus padres es una educación deportiva. O sea, nuestro objetivo no puede ser solo el que los jugadores sean profesionales. Ese sería el objetivo del Celta, que también es la formación educacional, obviamente, eso está claro, ¿no? Pero sí es verdad que en el Celta tienes una demanda del club para formar a chavales de cara al primer equipo, eso está claro. Nosotros, en ese sentido, nuestro objetivo a largo plazo sería ver a esos chavales en algún equipo en Europa u otros mercados, porque lo bueno del fútbol comparado con nuestra época es que si antes los únicos mercados que habían eran europeos, ahora hay mercados importantes donde los chavales pueden disfrutar del fútbol y hacerse una vida en el fútbol. Estamos hablando de Asia, a nivel de China, estamos hablando de Sudamérica allá, estamos hablando de Tailandia, muchos mercados en Asia, muchos mercados en América, Sudamérica. Yo creo que en todos los continentes se están abriendo mercados para que estos chavales puedan disfrutar de fútbol durante toda su vida y hacer lo que les gusta siendo profesional, ¿no? Con lo cual, lo importante ya en estos futuros meses, para nosotros, lo primero es independizarme yo en cuanto a la toma de decisiones en la academia de fútbol de donde estoy. Eso está pasando ya ahora. Y lo segundo sería firmar convenios con diferentes clubes para que esos chavales que tienen algo especial los podamos mantener con nosotros y darle un extra con equipos de diferentes países para que estén preparados y se forjan un poquito en el ritmo que requiere pues una liga, por ejemplo, como la española, ¿no? O el fútbol español, que siempre tiene un ritmo más, sobre todo a nivel de posesión, por ejemplo, que el resto, ¿no? Así que eso es un poco como, te lo he resumido un poco los 7 años en qué es lo que hemos hecho y cuál es nuestra idea a partir de ahora, que bueno, que ya vemos que la academia está dando sus frutos y realmente más rápido de lo que esperábamos. Tenemos 1.200 chavales en total entre lo que es la academia y otro colegio en el que movemos 230 niños, con lo cual eso es un poco el resumen. Pues muy buen resumen, yo creo, y todo un éxito, o sea, que enhorabuena, y me gusta que nombres tanto la palabra metodología, porque al final yo creo que la innovación no deja de ser otra cosa que metodología, ¿no? Y quizás esa es la mayor innovación, quizás es la mayor innovación en el mundo del
de las academias, ¿no? Realmente el aplicar metodologías y no depender solo de situaciones del entrenador, ¿no? Entonces, Edu, en ese sentido, me gustaría ahora que nos contases también cuál es, pues eso, una escuela profesional ya, una academia, o sea, más que una academia, un club, una cantera, cómo trabajáis, cuáles son vuestros objetivos y un poquito cuál es la estructura de esta cantera. Bueno, pues estoy muy de acuerdo, lógicamente, en muchas de las cosas que dijo Mitchell y certifico también ese gran nivel de los chicos, porque yo he estado allí presente y tanto el año que yo he estado presente como otros años, pues se ve que realmente la Spanish Soccer School en esos torneos internacionales que allí organizan o cuando viene aquí a España es un equipo duro y es un equipo que se nota que ahí hay trabajo detrás y la verdad es muy loable lo que hacen allí, sabiendo, pues como decía él, un poco las dificultades que ellos tienen. Lo enlazo con lo nuestro, él también lo comentó, pues lógicamente nosotros somos una cantera en donde el objetivo prioritario, nuestro objetivo principal es desarrollar futbolistas para el fútbol profesional, es lo que nos demanda el club, ¿no? Ojalá muchos pudiesen llegar al primer equipo, o si no al Celta B, o si no, pues en otros contextos o en otros equipos. A día de hoy, el número de futbolistas profesionales que provienen de la cantera del Celta, pues hace que nos consideren en algunos sitios por unas pequeñas referencias, ¿no? A nivel nacional e internacional, porque no podemos obviar que tenemos unos recursos limitados en cuanto a instalaciones, por ejemplo, tenemos un talento limitado, porque al final nosotros no somos una gran cantera que tenga scouts por toda España ni a nivel internacional. Pues el 80% de nuestros chicos son de la provincia de Pontevedra, el 95% de nuestros chicos son gallegos, con lo cual esto nos convierte a ojos de otros en realmente un vivero de talentos. Tras, ¿qué hace esta gente que con las debilidades que tiene, las instalaciones que tiene, ese talento limitado y la cantidad de futbolistas que salen en estos estudios, ¿no? Que nos colocan en el top 15 de canteras a nivel mundial en cuanto a presencia de futbolistas profesionales en las 5 grandes ligas europeas? O viendo en el propio Celta, en el primer equipo, pues 10 de los futbolistas son de la cantera, acabamos partidos con 6 o 7 canteranos, incluso algunos empezó este año con 7 canteranos en el once inicial. Lógicamente todo esto pues es ese objetivo último, pero como también comentaba Mitchell, pues no solo es ese. Sabemos que el conseguir eso es muy, muy, muy complicado. Tenemos 200 chicos, 10 equipos, 200 chicos, que lleguen a eso, pues es muy, muy, muy complicado. Entonces hay otro objetivo también. Nosotros somos muy conscientes de que los chicos con nosotros pasan un montón de horas en viajes, en entrenamientos, en competiciones. Y también tenemos que ser sensibles a esta dificultad de llegar al fútbol profesional, con lo cual tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser responsables para hacer algo más con ellos, para ese desarrollo, esa educación integral, ese desarrollo humano de los chicos también. Entonces ahí queremos siempre ir de la mano con los padres para pues esa educación en valores, para buenos hábitos higiénicos, buenos comportamientos. Nuestra intención es mucho más que no solo el desarrollo de habilidades futbolísticas, sino pues el desarrollar a partir del deporte o gracias al deporte, el también poder ayudar a este desarrollo de los chicos. Eso también, pues, en esto que hablaba de una referencia a nivel nacional e internacional, no solo es el resultado de este último, de cuántos futbolistas profesionales lleguen al primer equipo, al fútbol profesional, sino eso, en cuanto a esto que estamos hablando de la metodología, de cómo trabajamos ese desarrollo de la educación integral y demás, bueno, pues también suele gustar también fuera. Nosotros, en cuanto a nivel de organización, pues dentro de la cantera hay un triángulo muy claro entre la dirección de cantera. Ahora mismo, bueno, yo estuve muchos años en responsable de metodología, ahora este año estoy de director de la cantera, y ahí hay un triángulo muy claro entre esta dirección de cantera, entre el departamento de metodología y los coordinadores. Estamos hablando de 3 personas en departamento de metodología, yo como director de cantera, y coordinadores donde hay cuatro personas, 2 de ellas, Alex y Michel, Miguel Martínez, muy importantes en toda esa dirección de cantera. Bueno, pues como digo, este triángulo, pues somos un poco los que nos encargamos de la gestión de esos 10 equipos de cantera, de esos 200 chicos, entre entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, entrenadores de porteros,
recuperadores, delegados, hablamos en torno a 50 personas. Y además, a mayores, hay algunos otros departamentos, como puede ser departamentos federativos para toda esa gestión pues, de federativa, de horarios de partidos, de contratos, de fichas, todo este tema más administrativo federativo. Tenemos también una red de escuelas o de clubes convenidos en Galicia que también pues, necesita una gestión y gente que esté pendiente de ella. Tenemos también gente y un departamento que se encarga del desarrollo de campus y clinics, pues en todas estas fechas vacacionales, en cuanto se puede, pues sabéis que hacemos este tipo de eventos. Luego a nivel internacional, pues esto que os comentaba de esa pequeña referencia que a nivel nacional nos estamos convirtiendo en España, pues también a nivel internacional cada vez tenemos más llegada, también gracias, pues lógicamente, a iniciativas como la de Mitchell, nos lleva allí a Dubái, nos pone un escaparate, hay años que lo hacemos muy bien, otros a lo mejor no tan bien, pero también dejas buena imagen y eso también nos abre las puertas. Y bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? El boca a boca y el ir mostrando a nivel internacional ese tipo de cosas, pues entre esas iniciativas y otras, pues va haciendo que cada vez estemos pues con esa marca celta situado en más sitios del panorama mundial. Tenemos también, como sabéis, gente de origen chino en el proyecto Wanda y también necesitamos, pues lógicamente, gente que se encargue de la logística que supone todo eso. Bueno, son pequeños departamentos que también hacen que toda esa organización de la cantera crezca y que cada vez podamos atender a más aspectos. No, pues muchas gracias, perfecto. Y nos has explicado aquí que eso, pues son casi más de 50 personas, ¿no? Trabajando directas y a partir de ahí todo el resto del staff, con lo cual parece que es ya desde el punto de vista del club una apuesta importante este fútbol de cantera, ¿no? En ese sentido, si queréis, pasamos un poquito ya a la parte más de innovación, ¿no? Os voy a ir haciendo unas preguntas y de alguna forma contestar los tres en la medida en la que podáis, ¿no? Para ver un poquito cómo ha evolucionado el fútbol en esto. Entonces, hoy en día, y comentábamos antes, Mitchell, ¿no? Pues no se ve un entrenamiento de un equipo de fútbol profesional sin un GPS que te mida, pues eso, que te traquee toda la parte física del jugador. Vale. Esto en el fútbol de cantera a nivel Dubái, que además pues entiendo que es uno de los sitios donde, como tú decías antes, hay una gran inversión en infraestructuras y demás. ¿Estáis trabajando con este tipo de dispositivos? ¿Los veis necesarios? ¿Veis que el futuro va hacia ahí? ¿O de alguna forma veis que esto solo quedará solo en el deporte profesional? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Lo primero, está claro que antes del GPS, imagínate la primera vez que yo he usado GPS para entrenamientos. Hay una diferencia abismal también en entrenadores. Yo creo que el primer entrenador con el que he hecho una sesión de posesión fue con Jacinto Barreiro, y el primero que hacía por lo menos una carpeta y un boli, ¿no? Para apuntar algo y para tener un mínimo de metodología, ¿no? Estaba en Chato, Jacinto Barreiro, tíos que nos han enseñado el fútbol de cómo era antes, ¿no? Digamos, el fútbol de la furia, que obviamente yo estaré siempre agradecido a ellos. Yo creo que me han dado muchas cosas y por eso he sido futbolista, pero el fútbol ha evolucionado a otros niveles y por eso el fútbol en España ahora mismo tiene un nivel tan alto. Y eso es en realidad por la formación que se le ha dado a los entrenadores, sin ninguna duda. Sobre todo los entrenadores son los que han traído esa mejora al fútbol, no los propios chicos, sino los formadores desde pequeños. O sea, no es lo mismo cómo se forma un niño ahora mismo con 5, 6, 7, 8 años y cómo llega a una edad de infantil o cadete entendiendo el fútbol, entendiendo lo que hace en un campo, entendiendo los diferentes sistemas, a cómo jugábamos nosotros en el Celta, que era, bueno, sí, tenías un sistema, pero no entendías mucho lo que hacías en el campo como interior derecho. Un poquito, pero si acababas en el interior izquierdo tampoco pasaba nada, ¿no? En ese sentido, el fútbol ha tomado una evolución enorme. En cuanto a los GPS, sí, bueno, yo la primera vez que he usado GPS, si mal no recuerdo, fue en el Real Madrid. Yo creo que en el Celta, en el año que yo me voy, aún no se usa GPS. Es mi época, es 98-99. Entonces, la primera vez que sí uso GPS es en el Real Madrid. A partir de ahí, todos los GPS, incluso el GPS ha evolucionado muchísimo. El primero era el simple, ahora ya mismo, sobre todo en Inglaterra, donde se trabaja mucho con digital y con tecnología, un montón. En el Balbu Robes hemos tirado muchísimo de tecnología y de datos, muchísimo. Incluso se le dan datos a los jugadores, que es algo que para mí fue un shock, ¿no? La primera vez
tenías una reunión con entrenadores, en primer equipo, no en formación, y te empezaban a dar datos de lo que es la Premier comparando a todos los equipos de la Premier contigo. Yo lo he vivido en el 2010 cuando he ido al Blackburn Rovers. Y luego ya a partir de a nivel de cantera, está claro que para nosotros es mucho más difícil usar la tecnología del GPS. A mí me encanta porque se pueden medir muchísimas cosas, ¿no? Con el GPS cada vez más. Entonces, en ese sentido, a mí me fascina que tú puedas usar el GPS en canteras. Para mí sería casi un obligatorio a partir de cadete. Yo diría de cadete. Para mí, obviamente, usar un GPS en infantil, alevín y benjamín es demasiado. Yo no soy partidario, como no soy partidario de que tengan agentes los niños, o sea, lo tengo claro. Hay una serie de cosas en educación futbolística que no se pueden acelerar. Yo creo que hay que partir de una base y bueno, yo no sé si está de acuerdo conmigo, Coelho. En el fútbol de formación, la gran dificultad para un club, no para un club, para la metodología del club y para la gente que trabaja en el club de formación es ese equilibrio entre lo que es la formación y lo que es la competición. Digamos que ese equilibrio entre formar al chico, y siempre está la pregunta, ¿formación o competición? ¿Cuándo tengo que tener al niño preparado para competir? Porque si no compito con el niño, si no le enseño a ser competitivo, no va a poder ser profesional con 18 años. Y muchas veces nos equivocamos porque con 13, 14 decimos que aún es muy pronto. Y no nos estamos dando cuenta que en 3, 4 años ya tienen que estar formados y empezando a jugar en primera división. Porque si no, en 5, en un año más, 2 años más, se va a perder como profesional. Esa es la realidad. Entonces, ese equilibrio es el que hay que buscar, ¿no? en un club. Como parte del equilibrio, obviamente, yo no soy partidario de GPS, como decía, a niños de infantil, alevín, digamos infantil para abajo. Porque no puedo hacer creer a un niño infantil y casi cadete, estoy al límite yo ahí. Yo estoy al límite entre cadete y juvenil cuando usarlo. No puedo hacer creer que es un figura, que es un profesional ya del fútbol, que no tiene que estudiar, que tiene que usar GPS. O sea, ahí es donde entra un poco la disyuntiva para mí entre cómo tratar a los niños. Es mucho más el qué hago yo tratando a los niños, cómo los trato a nivel profesional de formación, a que me dé una serie de datos que desde luego para mí son muy beneficiosos, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que buscar ese equilibrio. Yo me encantaría usarlo, por ejemplo, en Spencer Schools a partir de cadetes para arriba, sobre todo ya para tener muchos datos más físicos. Lo que sí hemos utilizado aquí es, y además de un español, un doctor que estaba en el Corujo, lo conocéis perfectamente. Él nos ha traído una que no es GPS para marcar datos, digamos, de metros recorridos, etcétera, etcétera, sino que para pruebas de que los niños no tengan problemas de corazón, ¿no? Eso sí lo hemos probado durante entrenamientos con nuestros niños, sobre todo le hemos dado acceso a los padres que quisieran y por lo menos nos dan unos datos de cómo van los corazones de los niños. Eso está claro. Eso es una de las cosas que hemos podido utilizar ya aquí en Spencer Schools, pero que como academia, como te decía antes, es muy complicado coger y comprar 20, 30 GPS y ponerlo a disposición de los chavales. Pues no sé, en el futuro lo veremos si realmente digamos, evolucionamos más como equipo, como club, que es una de las ideas que tenemos, y no solo como academia de formación, ¿vale? Pero, como te decía, la parte importante del uso de GPS o del uso de cualquier tipo de tecnología en la cantera siempre estará basada en ese equilibrio entre la formación y la competición y cómo trates al niño de esas dos maneras. Edu, en vuestro caso. Bueno, totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Mitchell, por ejemplo, lo que está diciendo de la competición y la formación. Para nosotros la competición es parte de la formación, o sea, no puedes formar a un chico sin enseñarse que esto va de ganar, esto va de competir. Obviamente, en función de la edad de la que estemos hablando, pues tiene más importancia o tiene más peso en esa balanza esa competición, pero sin duda totalmente de acuerdo con él en que la competición tiene que ser parte de esa formación. En esa competición que estamos hablando, pues lógicamente el hacerle al chico, ayudarle a comprender el juego, a entender el juego, pues ahí entrarían, pues eso, desarrollos, el desarrollo de la tecnología, como puede ser para el análisis de vídeo, para la edición y, como no, pues también el GPS. El GPS es una manera también de, hoy en día sabéis que a los chicos hay que convencerles más que imponerles y el GPS te ayuda a tener argumentos
para convencer al chico, tener más argumentos para el entrenador, para el preparador físico, para convencer al chico y mostrarle pues las mejoras que va obteniendo entrenando de esta manera, incluso para predecir posibles lesiones, la comparación entre entrenamientos, lesiones, o sea, entre entrenamiento y competición, mira lo que haces en competición, con lo cual en entrenamiento tenemos que buscar baremos similares. Hoy en día el GPS te da un montón de opciones, pero sí, también es verdad que hay que saber utilizarlo y no esclavizarte, porque te dan hoy en día infinidad de datos que te pueden volver muy loco y también estaba de acuerdo en lo que decía Mitchell. Lo Ahí primero, está. claro, lo primero es eso, es que el entrenador español a día de hoy tiene una gran formación, tiene muchos más recursos que los que tenían los entrenadores. Yo soy más o menos de la quinta de Mitchell, no he llegado lógicamente al nivel de él, pero los entrenadores eran del estilo. Y lógicamente a día de hoy los entrenadores tienen muchos más recursos, tienen mucha más formación, en eso creo que el entrenador español es top, pero no nos podemos volver locos en entrar en única y exclusivamente, esclavizarnos con este tipo de nuevas metodologías. Muchísima información te da los GPS, mucha de ella es muy buena, pero hay que saber seleccionarla. Muchísima información y muy buena obtienes gracias a los videoanálisis, a todos estos softwares que puedas utilizar de videoanálisis, pero no volverte loco y no única y exclusivamente creer que con eso vas a conseguir. Entonces, cada cosa en su justa medida, pero sin duda es un apoyo buenísimo que tenemos a día de hoy comparado con años anteriores, claro que sí. En ese departamento de metodología que antes nos contabas, entiendo que sí que usan estas herramientas de videoanálisis. Por poner un poco la base sería recoger el dato, a partir de ahí otra forma de recoger el dato, como te decía, es el videoanálisis, y luego ya entramos en el análisis del dato, ¿no? En la parte analítica real. Entiendo que este departamento de metodología realmente es el que se encarga de esa analítica, ¿no? ¿Cómo trabaja un departamento hoy en día de una cantera, ¿vale? Toda esta analítica? O sea, los dos estáis de acuerdo en que hay que ponerlo de alguna forma en contexto y entendiendo muy bien la situación, pero ¿cómo es el trabajo de esos analistas? Sí es verdad que nosotros, pues por los recursos que tenemos, en la comparativa a lo mejor con otras grandes canteras, no es que tengamos un desarrollo tecnológico exagerado, pero sí de todo lo que podemos o de lo que creemos, o ahí, pues lo del el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Pues como no podemos tenerlo todo, pues hemos priorizado claramente qué cosas consideramos más importantes. Como decíamos, pues lo de los GPS, tenemos o manejan los distintos entrenadores softwares para el videoanálisis, para la edición, para enseñarle al chico pues con esas flechitas, sin volvernos locos, vuelvo antes, como dije antes, porque ahora a veces hay demasiada flechita y demasiado circulito. Con lo justo, pues el niño aprende, pues lógicamente el crecimiento de comprensión del juego es mucho mayor utilizando este tipo de herramientas. Bueno, pues como decíamos, de toda esa recopilación de esos datos se encarga sobre todo ese departamento de metodología, pero luego en muchas otras cosas tenemos que ser más tradicionales a partir de esos datos, de esas estadísticas de los chicos, de los informes post partido en donde los entrenadores nos dan una valoración de los chicos. O sea, lo que intentamos es aunar la objetividad con datos objetivos y muchos datos subjetivos. De esa manera entendemos que a la hora de tomar decisiones sobre los chicos podemos pues ser más objetivos, aunque muchos de esos datos sean subjetivos, la suma de muchos datos subjetivos junto a otros objetivos, pues nos va a dar mayores argumentos a la hora de tomar decisiones. Pero repito, luego hay una parte en donde es muy tradicional, en donde el ojo es el que te dice realmente el futbolista si hace bien las cosas, si no hace bien las cosas, si está progresando, si no está progresando, y a toda esa percepción, pues te apoyas y te ayudas de todos estos datos. Pero al final, pues son muchas reuniones personales con coordinadores, con metodología, con la dirección, para intentar, aprovechándote de esos datos, pues intentar tomar decisiones con... Antes era solo el ojo,
de lo que muchas veces, pues tanto los scouts como directores o coordinadores de canteras, pues era su ojo, la única herramienta que había. Ahora no solo es esa, pero sin duda esa sigue siendo muy importante. El ojo, el olfato de gente como Michel, que sabe de sobra en 2 minutos viendo a un futbolista cómo son sus apoyos, cómo se perfila, qué 4 cosas que hace. Pues Michel ya nos va a dar una opinión muy buena y muy valiosa, y luego nosotros vamos a sumarle otros datos que nos da el GPS sobre sus capacidades condicionales, sobre otras muchas cosas que ayuda y que va a aunar y a tener más objetividad, pero no nos podemos olvidar de ese ojo humano y de esas sensaciones, de ese olfato de gente experta también, claro. Perfecto. Michel, en tu caso te has llevado a gente, como decías antes, de mucho valor para tu equipo, ¿no? Y alguno de ellos trabaja mucho esta parte analítica, ¿no? ¿La trabajáis también? O sea, ¿cómo es vuestro día de trabajo en la parte analítica del dato? Lo primero, yo estoy de acuerdo con lo dicho en cuanto, porque hemos entrado ya en la materia de análisis de datos. Sí. Y es una materia bastante larga, ¿no? Podemos discutirla durante. Entonces, quiero empezar con una frase que decía Ronaldo, el brasileño, ¿no? El gordito, con nosotros, cuando le decía al entrenador: Mister, moita auga mata planta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de información. Digo información. Lo primero es que, y esto, por eso quería, a colación del tema de datos, yo el FIFA Pro lo he hecho en abril, mayo, junio en España, en un formato express que está hecho para jugadores que han tenido más de 200 partidos en primera división o que han sido internacionales. Y la verdad que nos hemos juntado, son 20 plazas y hemos juntado 20 jugadores de un nivel muy alto. Ha sido un curso donde le hemos sacado mucho rendimiento, sobre todo porque, bueno, primero nos hemos reunido después de mucho tiempo, compañeros o gente contra la que hemos jugado, ¿no? Y en esos 3 meses hemos tenido tiempo, imagínate, a base de 8 horas cada día para hablar de miles de cosas. Y obviamente una de esas cosas importantes lo que es el curso en sí es el uso de analítica, el uso de tecnología. Es algo que se está implementando mucho en los cursos de formación de entrenadores. Entonces, ahí, bueno, estamos hablando de Xavi Alonso, Raúl, Musampa, Cambiaso, Batista. O sea, te quiero decir que es un grupo muy nutrido de futbolistas. Bouzón, que lo conocéis, Yago Bouzón también ha estado con nosotros. En ese sentido, yo creo que hemos discutido a largo todo este tema de analítica para el uso de los entrenadores, ¿no? Yo creo que es una herramienta. ¿Qué pasa aquí? Que la información al final, si es demasiada para los niños, tanto para los niños como para los profesionales. O sea, lo que tenemos claro es que si tú das mucha información al futbolista, sea profesional o sea un niño, esa información al final no la guardan. Eso está clarísimo. O sea, es mucho mejor dar 2-3 datos durante la semana que dar 50 datos nuevos durante la semana. Porque al final ese mal uso de la información puede ser negativo para el jugador. Y esto ya lo decimos no solo a nivel futbolístico de formación de un niño, que quizás está más abierto a recabar información porque él sabe que está en una época de aprendizaje, que un profesional que él se cree que ya lo sabe todo. Muchos de los profesionales ya se creen que lo saben todo, entonces no están tan dados a asimilar a información. Ellos creen que ya saben, cuando uno es lateral derecho, que ya sabe hacer todo lo que es un lateral derecho. ¿Cómo me van a decir a mí lo que es jugar como lateral derecho, ¿no? Claro. Sin embargo, no se dan cuenta que al final todos los días puedes aprender un poquito y cosas nuevas que no te han enseñado durante tu época o que incluso estás haciendo mal durante tu época de profesional. Es así, te lo puedo asegurar. Yo en este caso, porque he cambiado de posición, nunca había jugado de lateral derecho hasta mi 3er año de profesional y ahí empecé a jugar de lateral derecho. Entonces he tenido que reinventarme y empezar a aprender a jugar de lateral derecho. Entonces vamos a la analítica. En sí hemos discutido durante mucho tiempo y yo creo que lo más importante del análisis de datos es, si tú vas a un equipo profesional ahora mismo, pues ya tienes a tu analista de datos, tú te puedes permitir llevar a tu analista de datos, tener el software perfecto que tú quieres. La liga ya tiene también un software que se usa en todos los estadios de primera división, con lo cual tú tienes información. Nosotros hemos tenido acceso a toda esa información, ha venido la liga, nos ha traído ese software y hemos tenido acceso a toda la información de toda la temporada de todos los equipos, ¿no? Había una información. Entonces, voy a dar un ejemplo y que además está el Celta metido en ese ejemplo.
Yo creo que, y ahí es donde quiero valorar un poco la importancia del análisis. Lo primero, tú como entrenador tienes que saber qué tipo de datos quieres recibir. Lo que no puede ser es que tu analista, que será profesional y que justo le gusta eso, ver datos y datos y datos y datos y analizarlos y darte digamos, esos te quiere dar 25 o 30 puntos importantes de ese análisis, ¿no? Yo creo que la clave es que tú sepas marcarle a tu analista qué porcentaje de datos quieres y qué es lo más importante que quieres de esos datos. O sea, si yo quiero de un equipo esto y esto para el próximo partido. Entonces, cuando tu analista te empieza a conocer, primero, es mucho más claro para él el trabajo. Segundo, al final la información siempre es la misma, con lo cual yo creo que es mucho más positivo y le sacas más jugo que a dar muchísimos datos y recabar demasiada información y esa información transmitirla a tus jugadores e incluso a ti personalmente, que te puede afectar. O sea, llega un momento que si te basas mucho en datos, puede afectar en la manera que tú vayas a entrenar, en el sentido que llega un momento que tú mismo te puedes creer que esos datos están ganando más partidos que tu propio trabajo y el de los jugadores. Y eso es un momento muy peligroso. Entonces, cuando quería dar el ejemplo del Celta, por ejemplo, hemos estudiado diversos datos, nos hemos metido a ver desde quién le daba más pases a Messi, que era Busquets, era el que más pases le daba en zona de finalización, en zona ya de finalización a Messi, con lo cual, cuando estudiábamos cómo para el Barça, una de las claves era, en pérdida de balón, buscar que Busquets no conectara con Messi, era una de esas cositas que hemos estado practicando. Bueno, pues uno de los datos más llamativos y que sí yo como entrenador lo hubiera usado si jugara contra el Celta de los últimos 2 años es que el Celta era un equipo de posesión, un equipo al que le gusta la posesión, pero era el segundo equipo menos efectivo marcando goles en posesión. Y sin embargo, era el segundo o el tercero equipo más efectivo marcando gol en el robo, después de robo de balón. O sea, es un dato que si tú lo analizas te puede valer muchísimo, no solo como entrenador del Celta, para saber qué es lo que tienes que mejorar o cuál es tu fuerte, y un entrenador también contrario, que sabe ahora mismo que el Celta es muy efectivo cuando te roba el balón y que si le das la posesión sufre muchísimo, porque sí, claro, tiene calidad, pero no tiene desarrollo en el juego en la fase final. Entonces, ese tipo de datos son datos que son muy positivos. Como todo, volvemos a lo mismo. La evolución ha sido enorme. Creo que la analítica ayuda, como cualquier otra tecnología, cualquier otro software que se pueda sumar, pero es importantísimo entender el uso de esa información y que la persona que está haciendo ese trabajo, si no eres tú, porque si eres tú ya sabes claramente a dónde vas a ir, a dónde quieres llegar, pero si es alguien que lo está haciendo para ti, que esa sincronización entre los dos sea muy buena, que él sepa perfectamente qué es lo que quieres y se acabó, ¿no? Porque la mala información o el sobreuso de información yo creo que es negativo para el entrenador e incluso más negativo para los jugadores. Entonces, llevado a la cantera, llevado a la base, vuelvo a repetir lo mismo. Como decía antes, Coelho, yo creo que igual que el GPS, son datos que te dan poder para convencer al niño y al final es como todo. El niño cuando ve algo nuevo y dice, ostras, es que no solo que me lo diga el entrenador, es que me lo está diciendo el vídeo, es que me lo está diciendo el análisis. Dentro de lo que cabe, el niño lo va a meter en el subconsciente y va a decir, oye, que no solo es el entrenador que me tiene manía, que es que hay algo más, ¿no? Hay algo más que me está diciendo que el entrenador tiene razón. Entonces, sí es verdad que todo uso de datos, análisis es buenísimo, uso de software, cada uno con su medida. Obviamente el Madrid y el Barça en cantera yo estoy hablando ahora con Raúl ayer de muchas cosas, tendrá muchos más argumentos en este sentido, tecnología que tiene, por ejemplo, el Celta, pero al final esto es sobre mover la bola, sobre mover el balón y la calidad de los chavales. Entonces, vamos a dar el porcentaje oportuno a todo este tipo de desarrollo que puede beneficiar a un equipo y que puede beneficiar a un entrenador y que puede beneficiar a un jugador.
Claro. Como te decía, la tecnología es espectacular, usarla, lo que estamos teniendo ahora mismo es impresionante a nuestro alcance, pero no nos puede quitar de la base que es al final entrenar. O sea, y dar al jugador herramientas para poder tomar las medidas oportunas y las decisiones oportunas en el campo. Que al final es lo más importante. Algo ahí para agregar de lo que dice Michel. Nosotros en la experiencia que venimos trabajando con varios clubes en Argentina, donde los entrenadores usan la plataforma y hacen una presentación por semana, digamos, de los datos. Los niños son de preguntar mucho para mejorar, a diferencia de los jugadores ya adultos. Así que sí, es una validación de lo que vienes diciendo tú. Es así como dices. Perfecto. Entonces, Sí. yo creo que al final es un poco lo que tiene que cambiar, ¿no? Quizás hay una tendencia ahora de ir del dato al juego y habría que ir más del juego al dato, ¿no? O sea, que el dato te ayude una vez que entiendes bien el juego y que lo tienes claro, ¿no? En ese sentido, para ir al juego y por ir también un poco ya acabando con esta parte de tecnología, herramientas o tecnologías que ayudan al propio entrenamiento, ¿no? Me consta, Covelo, que hace poco hemos visto alguna tecnología, como puede ser Fútbol Tech, como estas jaulas que utiliza el Borussia Dortmund, jaulas con LEDs, uso de tecnología LEDs para mejorar la agilidad o la velocidad de reacción. ¿Vale? ¿Cómo veis este tipo de tecnologías que realmente ya están más vinculadas al campo y qué tecnologías estáis usando en el campo, ¿no? A ver, sin duda, todo eso son recursos que te da en tu día a día y que siempre vienen bien. Estas que estás comentando, por ejemplo, se escapan de nuestro día, se escapan... Pero totalmente. Claro, claro. Pero, oye, ojalá creemos en ellas, nos encantaría poder tenerlas, pero claro, esto lógicamente se escapa. A día de hoy también nosotros estamos muy a la espera de esa nueva ciudad deportiva para poder dar un saltito en cuanto a la inversión de este tipo de recursos. No en estas que estás diciendo, que repito, son una barbaridad, pero sí cosas como las que dices de Fútbol Tech. Sí, nosotros hemos trabajado en cosas como Brain First, que sí. Ya no están en campo, es más de la inteligencia del jugador, de cómo percibe, intentar también entender al futbolista. Y era un poco lo que decíamos antes, sin volverte loco, te da información que luego en el campo puedas utilizar. Nosotros ahora mismo, como te acabo de decir, pues estamos un poco a la espera de ese salto, porque en función de los espacios que tengamos, de los nuevos espacios, pues podremos ver realmente qué se adecua más a nuestro día a día. Todas esas ayudas son buenísimas, pero a veces ves en clubs que hacen inversiones estratosféricas de dinero en cosas de ese tipo, pues la Spire Academy pues le da igual hacer una mala inversión de ese tipo porque tiene de sobra y no está cojo en ninguna otra cosa. Pero hay otros clubes que a lo mejor por hacer una inversión de ese tipo se quedan cojo en otras cosas que entendemos que deberían ser prioritarias. Nosotros en ese sentido estamos muy abiertos siempre a ver qué es lo que hay, a probar qué cosas hay, para que el día que demos el paso de apostar por algo, pues estemos muy seguros de que eso nos va a durar y durante muchos años y nos va a dar validez y lo podemos dar uso durante muchos años. Claro. Michel, en tu caso, que también decías que está un poco lejos, ¿no? Pero quizás, un poco por dónde estás, ¿no? Que parece que es una cuna de grandes inversiones y de gran apoyo a la tecnología. ¿Esto también lo veis tan lejano? O sea, ¿lo veis? No. Las instalaciones que tienes son espectaculares, ¿no? Tú antes nos lo decías. Ver, claro, es como todo. Aquí el poder de inversión no es el caso de mi academia, que somos nosotros. Entonces yo no voy a invertir. Nosotros lo que hemos logrado, por ejemplo, es una startup que a nosotros nos funciona fenomenal de cara a los entrenadores y a los padres, donde en la app que se llama S2S, pues los entrenadores tienen perfectamente todos los datos de los chavales, donde ponen al niño qué tipo de entrenamiento van a hacer durante la semana, qué tipo de entrenamiento han hecho, asistencia, donde se le envía horarios para que estén presentes en los partidos, donde se le envía una serie de información personalizada y de equipo a todos los niños de la academia y a todos los padres. Eso para nosotros ya es un paso, por ejemplo, muy importante, ¿no? Porque somos una academia que no se puede permitir otro tipo de cosas, pero es una herramienta que, por ejemplo, antes no se tenía y de cara a un club, de cara a una academia como nosotros es vital, ¿no? El que puedas dar esa información tan rápido
a los padres y incluso a los niños para que la vean a nivel de entrenamientos. Aquí, bueno, yo creo que he hablado perfectamente lo que yo me acuerdo de la historia del tema del Borussia Dortmund, ¿no? De la caja esta de colores y todo eso. Yo en ese caso, en esa época estaba Raúl entrenando en Aspire. Había acabado su época de Qatar y entonces yo estaba allí reunido con él cuando se trajo por mar, se trajo esa máquina de Dortmund en solo una semana y se pagó 3 millones por ella, porque la querían allí. Bueno, Aspire tiene que cubrir una serie de presupuestos al año, si no se los bajan, y a ellos les da igual gastarse extra 10 millones en lo que tú se te puedas inventar, ¿no? Luego el uso que le des a la máquina, ahí ya, pues no lo sé. Yo creo al final poner un entrenador con conos de diferentes colores para que el niño reaccione es prácticamente lo mismo, ¿no? Tienes que reinventarte. Yo creo que, por ejemplo, si tuviera dinero como club, a mí esa máquina no me importaría mucho, porque es una máquina que da mucho más entrenamiento personal. Y el entrenamiento personal yo creo que también puedes tener entrenadores que tengan muchas más dinámicas de trabajo y muchos más ejercicios de trabajo para mejorar al niño que esa propia máquina. Te lo digo sinceramente. O sea, yo prefiero ver a un entrenador tirando de su metodología, tirando de su invención y tirando de la calidad del niño que en sí de una máquina que tira un balón y colores que sí, que puede mejorar al niño, pero que yo creo que el entrenador y el roce con el entrenador es mucho más en el campo que en una jaula, para mí. Entonces, bueno, es verdad que aquí son dados a invertir en todo tipo de cosas. Los clubes, ya no hablo de mi academia, pues buscan siempre la mayor tecnología posible y si tú eres entrenador, entras aquí, pides X software, lo tendrás al momento, eso está claro, pero al final hay algo que no puedes comprar y es la calidad de los jugadores. Eso no se puede comprar en ningún lado. Sí se puede comprar y tienes que gastártelo, porque el Nasser ahora se ha traído a Negredo, lleva 1 año y medio aquí y ha metido goles. Pero la diferencia entre comprar a Negredo y la máquina es mejor comprar a Negredo, ¿no? Eso está claro. Así que uso de tecnología, para mí siempre, uso de tecnología es un aporte del porcentaje que cada uno crea importante dentro de un club, dentro de un equipo. Siempre es el porcentaje que uno cree importante para ayudarte al objetivo final. Pero no es el camino al objetivo final. Eso es muy claro. Es una ayuda en el camino, pero no es el camino. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos estamos o pensamos igual. Es importantísimo tener a gente que esté trabajando todo el día en tecnología que nos ayude y además lo valoramos muchísimo, pero no podemos dejar que esa gente se convenzca y hay algunos, tú vas a una reunión de tech, ¿no? En fútbol y hay algunos que nunca han jugado al fútbol que se creen que ellos con sus inventos están cambiando el destino del fútbol y que están cambiando los resultados de los clubes y de los equipos, cuando eso es mentira, ¿no? Lo que te están dando es una ayuda a que ese camino a tu objetivo final sea más fácil o te haga las cosas a ti más fáciles. Luego ya está la pelotita y como siempre digo, la pelotita es lo más importante. Y cuando tienes a un tío como Cristiano Messi, da igual, muchas veces, aunque tengas 50 máquinas, no te funcionan, ¿no? Entonces, voy a eso. Lo importante del Celta es tener Aspas. Como nos falle Aspas, aunque meta la maquinita, jodido, o sea, lo pasamos mal, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio entre lo que es el futbolista, el propio fútbol, el propio juego. No nos podemos distanciar del juego. El fútbol es un juego que todos amamos y adoramos. Entonces, todo lo que venga alrededor por fuera, no quiero poner burbujas, desde luego, pero es una burbuja que esté cerrada, ¿no? Pero sí que la entrada de otras cosas sea la correcta, con la información correcta y con la ayuda correcta a que todo sea más fácil. Perfecto. Yo creo que algunas tecnologías también habéis comentado, con lo cual no vamos a... nos comentaba Edu también, pues tecnologías como BrainFirst o Soccer Dream, que ya lo que están trabajando más es desde la visión, la inteligencia artificial, incluso la realidad aumentada, ¿no? Pues la capacidad de reacción. Michel, tú nos comentabas, y creo que es fundamental, herramientas de gestión de comunicación y tal. Yo creo que en algún otro momento podemos comentarlas, pero si os parece, ahora vamos a conocer un poquito de primera mano, ¿no? Y con Agus ese proyecto de Oliver, ¿no?
que viene un poquito de todo esto que hemos estado hablando, que son datos, cómo recoger datos y cómo trabajar con esos datos en clubes de cantera, ¿no? Entonces, Agus, te damos paso y después ya finalizamos, si queréis, la sesión un poquito comentando lo que hemos visto y con algunas conclusiones por vuestra parte de recomendaciones que le podéis hacer a los gestores de fútbol de cantera acerca del uso de la tecnología. Bien. Agus, ¿nos compartes pantalla si quieres? Le comparto pantalla y mientras les voy agradeciendo a Celta Lab la oportunidad, lógicamente, de poder comentarles de Oliver y que nos escuchen tanto Michel como Edu, ¿sí? Del Celta, para comentarles lo que venimos haciendo con Oliver. ¿Sí? Previamente, en el inicio de la presentación, aquí tenemos un video. Presentamos Oliver, una plataforma para la medición, evolución de talento y prevención de lesiones. Oliver te permitirá planificar partidos y entrenamientos, logrando que jugadores y equipos rindan a su máximo nivel. A través de combinar un dispositivo inteligente con ciencia deportiva y un software de última generación que recopila los datos del jugador en campo para convertirla en información de valor. Solo necesitas prender la Oli, colocarla y salir a jugar. Finalizada la sesión de partido o entrenamiento, sincronizas los datos vía aplicación móvil y rápidamente podrás acceder a los insights de cada jugador y equipo. Oliver, una plataforma para medir performance, evolucionar y jugar como la elite. Bien, perfecto. Bueno, les voy a comentar un poquitito de lo que venimos haciendo con Oliver en los últimos 2 años y medio con el increíble equipo humano que hemos formado. Somos jugadores de fútbol amateurs que hemos tenido frustraciones como futbolistas y varias lesiones, por lo cual hemos decidido construir una herramienta que nos ayude a mejorar el juego, a medirnos y a prevenir las lesiones que tanto nos han aquejado. Así que por eso hemos trabajado en este producto durante 2 años y medio, que es Oliver, que básicamente es una innovadora plataforma de gestión para las canteras y academias basado en datos que son recolectados por un dispositivo que va en la cubre espinillera y son procesados por algoritmo de inteligencia artificial que los convierte en información valiosa para tanto evolucionar el juego individual y colectivo, mejorar la performance atlética y prevenir lesiones. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Se enciende el dispositivo, que aquí les puedo mostrar, que los van a ver. Es un pequeño cacharrito muy chiquitito, ¿sí? que se coloca en una cubre espinillera que es esta. ¿Sí? Se enciende el dispositivo, se comienza la sesión, al finalizar la sesión se sincronizan los datos vía una aplicación móvil, ¿sí? Y se accede a la información procesada vía la app, digamos, ¿no? ¿Sí? El dispositivo, como bien se lo mostraba recién, es bastante chiquito, ligero, ¿sí? Tiene una conexión Bluetooth mediante la cual los datos después de la sesión o partido se descargan al móvil. Tiene una duración de una batería aproximadamente de unas 6 horas. Se pueden almacenar más de 2 o 3 partidos. Y tiene unos sensores típicos como tienen por ahí los GPS que venían hablando ahí Edu y Michel, que tiene sensores de GPS y una unidad IMU que tiene un acelerómetro, giróscopo y magnetómetro que samplea más de 50 datos por segundo. Eso quiere decir que tiene 50 Hz. ¿Sí? Lo cual, esta cantidad de datos que podemos ampliar por segundo nos permite medir, digamos, una cantidad de métricas importantes. Aquí tenemos alguna desglosada, como es el tiempo de actividad, lo cual nosotros acá tenemos un algoritmo en el tiempo de actividad que traquea el tiempo de actividad, que no es lo mismo que el tiempo de duración de un entrenamiento. Porque, por ejemplo, puede haber un entrenamiento donde hay una pausa de unos 20 minutos y a partir del segundo minuto en la que no se perciben algunos movimientos típicos digamos, que hace un jugador en un entrenamiento o en un partido, es como que las métricas no siguen acumulando, digamos. O sea, si no se ve una aceleración, si no se ve un traslado del jugador o que le pega a un balón, que son cuestiones que nosotros medimos,
el tiempo de actividad se pausa, ¿sí? Porque obviamente es importante medir, digamos, las distancias, las aceleraciones y todas las métricas en función del tiempo, que seguramente Edu, que lo entiende bien el concepto, lo puede llegar a validar. Medimos los golpes de balón, que es la cantidad de veces que el jugador le pega al balón en la sesión, la fuerza de la pegada, que esto también nos ayuda a dar un input en el índice, en el riesgo de lesión que ya comento después. La distancia total recorrida, ¿sí? Que la segmentamos en lo que trotó, en lo que corrió a alta intensidad, en las carreras de máxima y alta intensidad, perdón, y en lo que caminó el jugador dentro del campo, lo segmentamos en eso. Podemos dar un mapa de calor también que nos muestra por dónde se movió el jugador en el campo, ¿sí? Esto lo usan mucho los técnicos para comparar por dónde se movieron los jugadores, por ejemplo, el lateral izquierdo y el lateral derecho, a ver quién llegó más digamos, a posición de ataque, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y uno de los features más importantes, una de las funcionalidades más importantes que tenemos es el riesgo de lesión, ¿sí? Que es un indicador basado en las cargas crónicas y agudas del jugador que nos permite reducir la lesión de los equipos en los que venimos trabajando. Como decía recién, este índice de fatiga y riesgo de lesión es un sistema avanzado de carga histórica del jugador donde hemos prevenido alrededor del 41% de las lesiones en las temporadas pasadas. Así que la verdad que fue un descubrimiento que hemos hecho, digamos, cuando comenzamos a trabajar con los clubes. Les damos por ahí las métricas atléticas y vimos que uno de los grandes problemas, y ya después le voy a trasladar la pregunta, termine la exposición a Edu y a Michel, ¿qué implica, digamos, en el desarrollo de un jugador de cantera estar parado aproximadamente entre un 5 y un 10% de la temporada? En una etapa de formación, por ahí ellos me pueden decir qué incidencias tiene en el desarrollo de un jugador para que veamos cuán importante es este índice de fatiga. Tenemos, bueno, hoy en día, con toda esta pandemia, creo que hemos visto por ahí la necesidad de lo que es la digitalización, y creo que a todos nos ha acelerado los procesos de digitalización. No es el caso de una startup como la nuestra, que somos todos digitales, pero hay muchos sectores de la economía que se han acelerado los procesos de digitalización, y yo creo que los clubes, sobre todo los clubes de fútbol en sus etapas formativas, es muy importante que tengan todos los datos de los niños y de los chavales para poder tener todos los datos que impliquen mejorar un jugador y prevenir lesiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los datos del jugador con las métricas atléticas futbolísticas integradas. O sea, los datos me refiero a la edad, el peso, la altura, la nacionalidad, el pie hábil, cuando hay un pie hábil determinante. Y todos esos datos los vamos mezclando con las métricas atléticas y futbolísticas. Tenemos el historial de las lesiones, tenemos informes de otros departamentos como el de nutrición y los psicotécnicos, tenemos comentarios de entrenadores dentro de la plataforma, videos, trayectoria del club, y toda esa información se puede hacer descargable por un PDF. Yo me imagino que a las academias les es mucho más útil también por ahí poder compartirle con los padres todo el historial del jugador. Yo me imagino que debe ser una necesidad de la Academia de Michel y otras tantas, como hemos trabajado nosotros, como Marcel, por ejemplo, de enviarle información a los padres sobre la evolución de sus hijos. Sí, después, además de tener el perfil del jugador, como bien decía, tenemos todo lo que es creo que está molestando aquí, perdón que lo corro. Tenemos el perfil del club y el perfil del equipo, el club, todos los datos del club, la categoría que están equipadas, la cantidad de jugadores equipados, responsables de cada categoría, los datos de cada categoría. Se pueden ver las temporadas pasadas y comparar cómo ha performado, por ejemplo, todo el conglomerado de los equipos del club. Se puede ver cómo ha performado un año con otro, ¿sí? Después el equipo también se puede ver el detalle de la cantidad de jugadores que hay, el detalle de la categoría, los dispositivos asignados, el responsable de cada categoría. O sea, aquí se puede entrar y puede ver el director técnico, el preparador físico, el kinesiólogo, el fisioterapeuta de la categoría juvenil, por ejemplo, y se puede ver todos los datos de los jugadores y se puede hacer un review de las métricas más usadas en la última semana y cuáles son las métricas más sensibles que están afectando a distintos jugadores, por ejemplo. Se puede acceder al perfil del equipo, también toda esta información es descargable por PDF, y obviamente hay una plataforma donde se accede online, lógicamente. Pasamos, bueno, algunos de los clubes con los que nos han venido utilizando, por ejemplo, el Racing Club de Argentina, el Club Atlético Talleres, donde hemos equipado varias categorías y es un club modelo hoy en día.
¿sí? Por ejemplo, en una de las categorías que hemos estado trabajando el año pasado, han salido campeón de la división de AFA, que sería como la división de la Liga Española aquí, con un gran éxito y con un gran trabajo del cuerpo técnico en esa categoría. Nosotros tenemos capacidad de ver todo el tiempo que pasan los entrenadores de plataforma para mejorar la plataforma. Entonces hemos visto que esa es la categoría que más entraba a nuestra plataforma y casualmente fue la categoría que mejor performó, digamos. Hacían uso mucho de lo que es la tecnología Oliver. Lo que yo comentaba recién, que le estaba comentando a Michel, de que se hacía al menos una vez a la semana, se hacía una presentación a los jugadores de todas las métricas más relevantes y los aspectos a considerar para mejorar de los niños. Y lo hacían religiosamente, cuando la otra categoría por ahí dejaban pasar una semana. Y esta categoría, por ejemplo, lo hacía todas las semanas mostrando los datos a los niños. Y los niños siempre preguntando, interactuando con los técnicos. Pero bueno, en esta categoría veíamos un cuerpo técnico, digamos, que interesaba mucho las métricas que da Oliver y hizo un buen uso de esta tecnología. Perdón. Y después también Marcet aquí en Barcelona ha estado usando Oliver desde hace ya tiempo, obviamente ahora en este momento no, pero hemos tenido buenos resultados. Así que nada, contento con las experiencias hasta el momento, digamos. Y nada, bueno, por ahí me gustaría aprovechar y preguntarle, después de esta breve exposición, lo que le había comentado recién a Edu y a Michel, ¿qué implicancias hay para un niño o para un equipo, digamos, de que un niño esté parado alrededor del 5 al 10% del tiempo de la temporada por una lesión, digamos? Cualquiera de los dos, el primero que quiera contestar. Hombre, Dale. pues lógicamente nosotros creemos que una de las principales cuestiones para el crecimiento de los chicos es el ensayo-error, es las horas de práctica. Esto es como las horas de vuelo de un piloto. Cuantas más horas de práctica, más ensayo-error, pues tienes más posibilidades para crecer y para aprender. Con lo cual, todo lo que puedas hacer para reducir la probabilidad de lesión y, por tanto, aumentar ese tiempo de entrenamiento, pues lógicamente es bienvenido y pues una herramienta de este tipo pues te da también esa posibilidad de minimizar las posibilidades de lesión. Está claro, tener un control mayor de esa carga externa del chico para que la lesión pues se pueda reducir. Sí, bueno, yo creo que la lesión es una de las partes más problemáticas del deporte, eso está claro, ¿no? Y donde hay una de las mayores discusiones. Está claro que saber el nivel de cargas, y eso es algo que un preparador físico lo tiene claro. Si tú tienes a un preparador físico que es profesional, ya sabe cuál es el nivel de cargas que tiene el equipo durante toda la semana, qué es lo que puede dar más, qué es lo que puede dar menos. Pero sí es verdad que muchas veces individualizarlo es más problemático, y ahí es donde, desde luego, esta tecnología sí entraría a sumar positivamente. O sea, para un preparador físico en una categoría juvenil, cadete, quizás la carga del equipo sí la tiene mucho más controlada, sabe qué tipo de carga está metiendo. Como decíamos antes, ya la formación de estos preparadores físicos y en canteras es espectacular, increíble, y son chavales, la mayoría jóvenes, que cada día se quieren informar más, que cada día trabajan más para conocer, para entender y para mejorar, con lo cual, por lo menos yo tengo el apoyo a los preparadores físicos es máximo. A mí me parece importantísimo que el preparador físico que tengas dentro de tu equipo, clave, yo diría que clave, y eso es uno de los beneficios que ahora mismo existe en las canteras. Antiguamente todo lo hacía el entrenador, ahora mismo tú tienes a un profesional que se dedica a eso, justo a eso, de coger las cargas de la semana, coger las cargas del mes, del año, y más o menos tener a los chicos en el mejor momento de forma. ¿Dónde incide Oliver? Yo creo que es en el control de cargas individuales, que al final es un poco, quizás, no sé en qué porcentaje, obviamente no soy médico, ni mucho menos, ni preparador físico, no sé en qué porcentaje la carga incide dentro de las lesiones, en qué porcentaje en las lesiones futbolísticas o en las lesiones de deportes, está claro, ¿no? Entonces sí es verdad que el saber que un chico está cargado, pues al menos implica que el preparador físico, si lo sabe,
pueda darle descanso en el momento determinado. Yo te digo, ¿qué supone eso para un niño? Hombre, supone lo primero ya lo que le supone al club y le supone al equipo y le supone al entrenador, desde luego, el no poder contar con un niño, pero sobre todo psicológicamente. O sea, yo te doy el ejemplo de mi hijo Miguel, ¿no? El que está en el Celta, está en el sub-15. Yo no he estudiado, he visto los datos básicos que yo me he podido buscar solo de minutos jugados que hay en una gallega, de los minutos que ha jugado Miguel, para analizar un poco su temporada. Esto no como padre, sino como simplemente para ver cómo fue en cuanto a minutos. Y él empezó con una lesión de sartorio en la pretemporada, cosa que no tiene nada que ver con las cargas. Fue justo antes de la pretemporada. Entonces, durante la pretemporada ha tenido que tener mucho cuidado, hacer otro tipo de ejercicios, con lo cual ya ha llegado a la temporada a un nivel mucho más bajo que el resto. Eso implica, fíjate lo que implica, que psicológicamente el niño esté sufriendo y que la primera vuelta del campeonato él haya sido el quinto, no sé si es quinto o sexto jugador con menos minutos jugados. Cuando se supera la lesión, pasa la segunda vuelta del torneo y en esa segunda vuelta, digamos, lo hace por ciclos, pues pasa a ser el cuarto o quinto jugador con más minutos. O sea, está claro que la incidencia para el niño ya no a nivel de minutos, ya no a nivel futbolístico, a nivel psicológico es de verdad dañina. O sea, incluso para un entrenador tener a su jugador 5, 6, 7 semanas seguidas, si a un profesional le hace daño, imagínate cuando tienes a un niño, porque tú como entrenador lo sientes mucho más por el niño en sí que por un profesional, con todos los respetos del mundo. Si al final son profesionales y sabes que van a seguir adelante, pero los niños psicológicamente son todos diferentes, sufren mucho más y les afecta su vida de formación e incluso fuera de su vida deportiva también les afecta, ¿no? En cómo tú los ves en casa, psicológicamente también, les afecta un montón. Entonces, desde luego, todo lo que te puedan ayudar los datos a nivel de cargas individuales que pueda, no sé qué porcentaje, reducir lesiones y ayudar a ese preparador físico a que le diga al entrenador, oye, ten cuidado con que ya no es que lo vea yo cargado tú, que tú ves que es fuerte el tío, que sabes que tiene unas piernas enormes, que sabes que es un bicho físicamente, pero cuidado que está sobrecargado. Y quizás es el momento a lo mejor de que con esa información, sí el entrenador, también como decíamos antes, ¿no? Que al entrenador hay que convencerle, no imponerle. Y el preparador físico, un poco esa relación con el preparador físico y el entrenador es la misma. El preparador físico tiene que convencer, no imponer al entrenador, sino el entrenador te va a mandar a tomar por culo al preparador físico, así de claro. Entonces yo creo que esa relación es la que sí, teniendo datos, el preparador físico sí tiene más poder de convención para el entrenador. Así que sí, claro que a nivel de datos personales es importante, es muy buena información. Buenísimo. Bueno, gracias por darme respuesta. Sí, nosotros vemos eso, digamos, nosotros por ahí, en lo que estamos trabajando ahora para agregar a la plataforma, hay ciertas cosas que nos parecen de valor. Como bien tú decías, Michel, hay una incidencia del monitoreo de carga que incide en las lesiones, pero hay otras cuestiones que escapan a lo que es un dispositivo que traquea y es lo que estamos trabajando. O sea, al margen de que nosotros, en comparación con una pechera de las típicas que se usan en el mercado, digamos, esto va colocado en la pierna y vemos la cantidad de veces que el jugador impacta el balón, lo cual también afecta a la carga crónica del jugador, digamos, porque el ejemplo típico es si tú te pones al frente de una pared a patear pelota durante una hora, te va a cansar y tu músculo se va a empezar a fatigar por sí solo, ¿no? Entonces nosotros, además de lo que es la carga que se monitorea con un GPS tradicional, tenemos la carga del impacto al balón, ¿sí? Eso ya también nos da cierta información importante que nos ayuda a controlar también las lesiones de ese sentido. ¿Sí? Sinceramente, si soy sincero, dentro de lo que he visto, ¿no? de tu presentación, quizás el aspecto más importante que yo veo como entrenador, ¿vale? Como entrenador ahora y teniendo un preparador físico, si yo me reúno con el preparador físico y tengo este tipo de datos que tú me estás dando con Oliver, a nivel de cantera, olvídate de profesional, esto es un tema de cantera, ¿no? Y ya vemos que es un GPS de cantera. A mí, obviamente, el nivel de carga es importantísimo, individual, porque yo creo que eso ayuda muchísimo más a mi preparador físico a saber cómo está no solo el grupo, sino el niño
y qué tipo de carga puedo preparar para mañana y si tengo que descansar a algún jugador, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Para mí las carreras de intensidad alta son también muy importantes. La intensidad con la que el niño ha entrenado o ha jugado, sobre todo porque me da también datos de cara a comparar entre los jugadores, ¿no? Obviamente tengo que ser realista, tengo que saber que un central no va a hacer el mismo nivel de carga y las mismas carreras a larga intensidad que un lateral derecho. Eso está claro, pero eso es una información que somos nosotros, los profesionales, los que debemos leerla bien. Eso totalmente. Una cuestión que te digo sobre la intensidad, nosotros tenemos una métrica que es el índice de intensidad, que compara la intensidad promedio del jugador, o sea, la intensidad de la sesión, de la sesión del jugador con la intensidad máxima que ha tenido el jugador en alguna otra sesión. Porque eso te ayuda, obviamente, porque no es lo mismo, como tú dices, la intensidad que te puede aportar en aceleraciones un extremo que un central. Es tal cual así. Pero por eso lo que hacemos nosotros es establecer umbrales propios de cada jugador. Por eso tú puedes comparar después cómo se ve. Y lo que se hace también es comparar las intensidades y todas las métricas de los jugadores con el promedio del equipo o se puede comparar con un chaval en particular. Puedes comparar el extremo izquierdo con el extremo derecho, a ver cómo han performado en un partido. Y ahí mismo puedes ver si se ha movido más la pelota por la derecha o por la izquierda. Entonces son métricas muy importantes para la formación. El mapa de calor también me parece un dato positivo, en el sentido de que tú también, cuando tú analices si has grabado el partido, el entrenamiento, sobre todo para enseñar al chico a nivel de posicionamiento dónde ha estado, si ha defendido, si no ha defendido, pues bueno, es un poder más de convencimiento de decir, oye, ya no solo te voy a mostrar el vídeo donde tú me puedes dar 2 momentos en los que has venido atrás, sino que yo te voy a enseñar el mapa dónde has estado, mira, dónde has jugado. Bueno, son obviamente, como hemos hablado antes, son herramientas todas que suman un montón y que sería impensable que este tipo de herramientas en nuestra época estuvieran a nuestro alcance. Yo creo que son todas herramientas que hay que valorar muy positivamente, que luego está el bolsillo y la inversión de los clubes claro. Y estoy de acuerdo con Edu. O sea, si yo tengo que priorizar al final, dependiendo de la economía del club, de la economía que me dejen, tengo que priorizar en qué quiero gastar el dinero. Y desde luego, si puedo en esta tecnología, pues es algo que, por ejemplo, yo no había visto a nivel de canteras. Es la primera vez que lo veo, es un GPS de este tipo para nivel de canteras. Y por otro lado, te voy a decir una cosa, ya a nivel profesional, porque he jugado muchos partidos, he jugado más de 700 partidos a nivel profesional. Una cosa que para mí es clave, eso sí, es dónde habéis colocado el GPS. Para mí eso es clave. O sea, lo veo como algo muy positivo. Porque yo era una persona que cuando los GPS se llevaban el pecho, luego se pasaron también a la chepa, era un jugador que sí, porque era un jugador que además con el preparador físico hablaba mucho y me interesaba por ver cómo estaba, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuántos kilómetros había recorrido, pero para partido ese GPS a mí me estorbaba. Ya no solo me estorbaba, sino que psicológicamente yo no quería salir a un partido de fútbol donde para mí ya es mi guerra. El partido de fútbol ya es mi guerra, ¿no? Entonces ya no puedo salir con cosas que me estorben, que yo tenga que estar atento a que me estorba, que me quito el chaleco. Esto hablo de un partido de competición. Entonces, para mí, llevarlo escondido en la pierna, digamos en la espinillera, por encima de la espinillera, y que no sienta ese GPS, para mí es clave, por ejemplo. Eso es clave. O sea, que yo creo que esa es una muy positiva situación donde llevar ese GPS. Perfecto. Gracias por la devolución. Sí, estamos de acuerdo en eso. Fue una de las razones, al margen de que queríamos medir la interacción con el balón, de hacer algo que no sea tan molesto, porque sabíamos que a los jugadores no les gusta muchas veces usar las pecheras, se las sacan, y en los partidos oficiales no les gusta, de hecho. Así que sí, fue una gran validación. Y de hecho todos los niños tienen la media del club y se la bajan un poquito para que se vea a Oliver, porque les gusta, le parece como cool, por así decirlo. O sea, es como que hay un amor a la marca, le vamos a decir, y un interés por que se vea y un interés por mejorar. Por eso lo decía recién, que hacían preguntas a los entrenadores, ¿sí? Pero bueno, por ahí para cerrar la idea, una de las cosas más importantes que tiene Oliver es poder medir la evolución de un jugador desde que ingresa hasta que sale de la cantera, ya sea porque es promocionado primera o porque el club decide dejarlo libre por alguna razón. Pero imagínate lo que sería saber, digamos, tener todos los datos de cantera de un Xavi, de un Messi, de un Cristiano Ronaldo, por ejemplo,
y ver cómo... ¿Cómo? ¿Para qué quieres esos datos? Tienes que saber los datos de Michel Salgado, a ver cuánto ha corrido, pero Messi, Cristiano, eso no vale. Ah, no, son extraterrestres, pero bueno, pero que tú veas... Sí, pero que tú veas por ahí la evolución de ese niño y por ahí que tú encuentres patrones predictivos para ver un niño que tiene potencial de convertirse en un Messi, en un Michel Salgado, en un Xavi, ¿sí? De que debute en primera y que juegue en equipo de élite. Eso realmente que por ahí los clubes no los piden. O sea, el mercado lo pide, es así. Perfecto, pues muchas gracias, Agus, muchas gracias a los dos. Yo solo para acabar os pido eso, que de alguna forma nos deis un último consejo, y es si de vuestras canteras, si alguna tecnología tuvieseis que decirle a una cantera que está empezando en esto del mundo del fútbol, ¿cuál creéis que es la más interesante o la más necesaria para una cantera? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Buenos entrenadores y buenos niños. Sin duda, yo creo que la primera inversión sería la formación de los entrenadores, no tendría ninguna duda. La formación de los entrenadores y la pasión en los entrenadores, si eso se pudiese comprar y lógicamente, pues lo que estábamos diciendo, todo aquello que pueda ayudar. Si es verdad, GPS o como nos está contando ahora con Oliver, pues el poder tener una evolución longitudinal de los chicos y ver su desarrollo a lo largo de los años y poder tener como unas huellas predictivas para que aquel que se acerque a este que ya ha llegado al fútbol profesional, no quiere decir nada, pero bueno, pero es un parámetro más. Eso está muy bien. El tema del análisis de vídeo que decíamos. Yo, sinceramente, no me puedo. Yo creo que depende mucho del contexto en el que estés, de la realidad en la que estés. A lo mejor hay una metodología que para nosotros, o sea, perdón, una tecnología que para nosotros sería muy adecuada, pero a lo mejor Mitchell en su contexto es otra. Creo muchísimo en la tecnología, me gusta utilizarla y tener la objetividad y el conocimiento que te da la tecnología, pero creo que depende mucho. No, soy muy gallego y no me estoy mojando nada, pero Sí, sí. porque realmente creo que no sabría responderte porque es que depende mucho del contexto en el que estés. O sea, si estás en un contexto en donde le das muchísima importancia al conocimiento, a la comprensión del juego, a la toma de decisión, pues lógicamente las de análisis, edición de vídeo serían fundamental. Si estás en una edad o en un contexto en el que le das mucha importancia al desarrollo físico, pues lógicamente herramientas de este tipo, GPS, Oliver, toda esta, pues lógicamente serían esas las fundamentales. Si estás en una academia de tecnificación, pues a lo mejor hasta la jaula que hablábamos antes o Fútbol Tech, pues a lo mejor iría más hacia la inversión de ese tipo de tecnologías. Creo que depende mucho del contexto. Soy gallego, ¿a que sí? Perfecto. Pues los dos. Yo creo que ha dado la clave, a pesar de que sea muy gallego y nunca se hemos dado la clave, en el sentido de que depende mucho qué tipo de cosa quieras desarrollar. Yo creo que por eso es muy difícil separar cuál es la tecnología que más te va a dar, porque cada tecnología te da un campo diferente. Si tú vas a qué le va a dar a mis preparadores físicos de la cantera, esto, dice Oliver, le va a dar mucho a los preparadores físicos de la cantera. Lo primero, prevención de lesiones. Entonces, en ese sentido, o sea, yo no puedo, si tengo que invertir en dinero para los preparadores físicos, pues iría a Oliver. Pero si tengo que invertir para análisis de datos y analizar bien qué están haciendo mis equipos en el campo, si siguen mi metodología, si estamos jugando como queremos en las 4 fases del partido, ¿no? En lo que es salida, presión y los repliegues, o sea, el paso de defensa-ataque, ataque-defensa, lo que se llaman las transiciones, pues estaríamos hablando de puro análisis, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es saber qué queremos y diferir entre lo que es la cantera y formación y lo que es el profesionalismo. Entonces, está claro que no hay muchas... yo sí veo, Oliver, muy positivo de cara a una cantera. No había visto una tecnología tampoco como esta. Me habían comentado un poco del tema de Oliver, ¿no? Pero una tecnología tan completa para una cantera no había visto, la verdad. O sea, sé algunas tecnologías que se pueden usar en cantera, pero válidas como esta no hay tantas, así de claro. Pero vuelvo a repetir lo mismo, y yo si me pusiera en la piel de Edu en el Celta, estaría primero priorizando en qué quiero. Y luego hay otra cosa importante que yo he dicho, hay momentos, yo creo que hasta 12, 13 años el uso de tecnología me parece un paso atrás. No un paso atrás
porque nunca la tecnología, el uso de la tecnología nunca es un paso atrás. Pero quiero volver a cómo empecé la charla, ¿no? El que no hagamos sentir a los niños algo que no son, ¿vale? Sino que hay unas etapas que hay que quemar. Y esa etapa desde los 6 a los 13, 14 años, para mí, lo más importante es la calidad del entrenador en el campo. Cómo se comunica con los niños, si es capaz de convencerles, si es capaz de hacerle diferir en la toma de decisiones, si es capaz de que el niño decida en competición y entrenamiento por sí mismo, darle esa amplitud, ¿no? a las decisiones en cuanto cuando recibe el balón, que sepa que hay 3 caminos, 4 o 5 caminos y que el entrenador le está enseñando esos 5 caminos y que él es el que tiene que tomar la decisión. O sea, ese tipo de cosas para mí es mucho más importante hasta los 13 años, 14, que cualquier tecnología que usemos. A partir de ahí entramos en un momento, como dije, cadete, 14, 15 años, donde si estábamos hablando de que la formación era el 95% y competición era el 5%, porque a un niño de 7, 8 años me importa muy poco que pierda, pero muy poquito que pierda, me da igual. Lo único que tiene que entender es cómo ha perdido y por qué ha perdido, nada más. Y que tiene que entender que la próxima vez para intentar ganar, pues tendrá que hacer lo que hemos estado ensayando y que lo vaya aprendiendo. O sea, que el perder o ganar hasta los 13 años para mí es el 5%, 10%. Entra una etapa en cadete donde todo eso se va igualando más. O sea, ya llega un momento donde un chaval con 14 años y quedan 4 años de formación, 5 máximo, 6, ya tiene que empezar a entender qué es la competición y qué le está demandando el club. Yo creo que ahí es el momento donde se puede empezar a usar un poco de tecnología. ¿Cuál es la tecnología que puedes usar a partir de 14, 15 años? Bueno, un poco de análisis, desde luego, pero sí estoy también por la labor de un poquito de física. Digamos que es introducir un poco la tecnología para dar la primera información extra al niño que no sea la del entrenador propia, ¿vale? Vamos a decirlo así. Digamos que el niño hasta los 13 años tiene toda la información viniendo del entrenador y yendo al campo. A partir de ahí el niño pues le puedes dar un 10%, un 15%, un 20% más de información extra, porque al niño ya le tienes que meter en la evolución de lo que va a ser el fútbol profesional. O sea, ya va a incidir todas estas cosas, lesiones, psicológicamente, saber qué factores son buenos en su alimentación, o sea, y luego ya pasas a la etapa juvenil donde ya estás cerca, esos 17, 16, 17, 18 años, donde ya estás a punto y donde ya la formación es para mí ya un 15% y la competición es un 85 o un 80, depende de lo que cada entrenador o cada cantera considere oportuno, ¿no? Yo un poco quería dar eso. Entonces, es lo mismo. Pues ya en el juvenil el uso de la tecnología pasa a ser un factor importante, porque cuando suba al primer equipo, lo que no quieres tener es a un preparador físico y a un dietista que le dé una información abismal sin él haber pasado un poco por esa información previamente. O sea, a un niño que le das de los 14 años una mínima información que cada vez se hace mayor a nivel de dietética, cuando llega al primer equipo no es un shock, ya está preparado para esa información. Y lo mismo a nivel de análisis de datos. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo todo muy progresivo y entender cuál es el valor en porcentaje dependiendo de la edad del niño. Para mí esa es la clave, ¿no? Del uso de la tecnología y del uso de la información en la formación, en lo que estamos hablando que es la cantera. La cantera. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer y un lujazo contar con vosotros. Esperemos vernos pronto, en otras condiciones, además, esperemos poder vernos un poco más cerca. Muchas gracias y como siempre, bienvenidos a Celta Lab. Esperamos que pronto podamos haceros otra entrevista.